Saludos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Meditamos, el texto de ahora es Mateo 14, del 31 al 21. Escuchemos el texto. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se fue de allí en una barca, él solo, a un lugar despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud sintió compasión y sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús le respondió: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganos. Después mandó a la multitud a sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos, recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieran eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto muy interesante, este famoso texto de la multiplicación de los panes. Miremos el itinerario del texto y la progresión del texto. La primera cosa es cómo inicia el texto, me encanta. Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, dice, se fue a un lugar solo, a un despoblado. Intimidad, diálogo con Dios. Jesús tiene una experiencia singular de Dios. Sabe que Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Y el momento no es fácil. Ha muerto Juan. Y recuerden, Juan ha muerto producto de su predicación, producto de su vida, producto de su radicalidad. La profecía de Juan generó conflictividad, generó conflicto. Recuerden ustedes que para Jesús también es un momento duro, porque él va por esa misma línea de Juan. Y entonces necesita, lógicamente, era un momento muy importante para poder intimar con Dios y poder entender el momento. Jesús fue un hombre de una profunda oración, de una profunda intimidad con Dios. Diríamos que le conoce. Por eso al final le hemos descubierto como el Hijo de Dios, porque fue tanta la sintonía entre su Padre que él descubre en esa experiencia tan singular de Dios a un Dios compasivo y misericordioso. Es de ahí que la segunda parte del texto no nos es tan sorpresivo, porque dice que Jesús estaba solo en esa intimidad, pero la multitud lo sigue. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante la multitud? Sintió compasión. Esa es la segunda palabra que yo creo que es muy importante en este texto, la compasión. Y vean que Jesús se deja impresionar por la gente. Ya saben ustedes, la palabra compasión significa padecer con, sentir con. Dice, Jesús se deja atrapar por el dolor de la gente. No es solo que Jesús intima con el Padre, sino que Jesús ve en el dolor de la gente a ese Dios que lo llama a hacer algo. La intimidad con Dios no lo aparta de la gente. Al contrario, diríamos que le hace profundizar más la necesidad de que ahí en esos rostros sufrientes, ahí en esos rostros dolorosos, en este caso esos rostros necesitados de alimentación, necesitados de una palabra, necesitados de una sanación, ahí descubre el rostro de Dios. Y la gente descubre también en ese Jesús esa cercanía de Dios. Digamos que son ambas realidades. No solo es que Jesús descubre en la gente esa llamada de Dios que lo invita a algo, sino también la gente descubre en Jesús la cercanía de un Dios que siempre da respuestas a sus necesidades más profundas. Entonces hay como una doble sintonía. La tercera parte del texto es todo este diálogo entre Jesús y los discípulos. Miren la actitud de los discípulos. Dicen ellos, el lugar es despoblado, ya es tarde, despida a la multitud para que vayan a comer. Bueno, para Jesús eso es muy difícil. Y un buen discípulo por eso tiene que recordar que la intimidad con Jesús, el diálogo, la cercanía con el Señor,
no solo es para sentirme bien, no. Es para dejar que el Maestro también nos oriente. Y podríamos decir que la intimidad con el Señor tiene que llevarnos a actitudes nuevas, a comportamientos nuevos, a formas de ser nuevas. Es por eso que Jesús, digamos que no es que se molesta, pero como que no le suena mucho la actitud de los discípulos y le dice, bueno, mira, les dice Jesús, no hay necesidad que se vayan, denles ustedes de comer. Esa frase es muy lapidaria en este evangelio. Esa actitud egoísta de los discípulos, como de quererse quitar el problema, ahora Jesús dice, no, porque en ese dolor de esa gente, en ese sufrimiento de esa gente, hay un Dios que nos está llamando. ¿No lo notan? ¿No notan ustedes en ese dolor y en ese sufrimiento de la gente, ese Dios quien nos está diciendo algo? Denles ustedes de comer, no se quiten el problema, al contrario, vamos a ver si esa intimidad tanto que hablan de Dios les genera una nueva actitud. A partir de ese momento de que Jesús les dice, denles ustedes de comer, ellos cambian de actitud. Y le dice, mira, aquí nomás tenemos 5 panes y 2 pescados. Y es que no se trata de cuánto se tiene, se trata de lo que se debe hacer. Muchas veces no se trata de cuánto voy a dar y si tengo mucho para dar. No, la verdad no. Lo importante es tener la actitud de dar. O sea, si todos tuviéramos esta actitud de saber abrirnos a la solidaridad con los demás, el mundo fuera distinto. Vean ustedes que el número es simbólico. 5 panes, 2 pescados. 5 más 2 es 7. Recuerden ustedes, en la Biblia el 7 es número perfecto. O sea, ¿qué es lo que está planteando el texto? Que los discípulos salen de sí, digamos, son capaces de romper con su egoísmo y compartir y hacerse solidario con aquellos que están necesitados. La intimidad con el Maestro, ¿qué les genera? Una nueva actitud. En vez de una actitud egoísta, ahora es una actitud solidaria. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Una nueva actitud. La intimidad con el Señor tiene que generar en nuestra vida cambios, transformaciones. Si el mundo descubriera a Jesús, lo escuchara y se acercara a Él, el mundo fuera distinto. Pudiéramos vivir en una actitud más solidaria y menos egoísta. Ojalá que aprendamos eso. Miren que cuando comparten los 5 panes y los 2 pescados, Jesús le da gracias a Dios, alza la vista, bendice al Señor y aquello se multiplica. Así es, porque Dios es generoso, Dios es terriblemente generoso. La misericordia de Dios es infinita. Ojalá que aprendamos eso, que no se trata, hermano, cuánto se da. Se trata que el corazón se abra a ser solidario. Y cuando el corazón se abre a ser solidario, por muy poquito que sea, eso abunda y sobra. Porque Dios bendice a aquellos que son capaces de abrirse en generosidad. Ojalá que ese sea tu comportamiento y el mío. En este día que el Señor nos pide una vida más solidaria, que la intimidad con el Señor nos genere actitudes nuevas, comportamientos nuevos. Te invito para que compartas este video si crees que puede servir de ayuda para evangelizar, para llevar a otros, para que otros se encuentren con el Señor. Y también te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva y ahí nos des like. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en otro momento.